Para mí personalmente es un privilegio enorme el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco al pastor, al hermano Henry Andrade, gloria al Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecemos a su cuerpo de líderes y hermanos que le ayudan en esta congregación, gloria a Dios. Así que para mí es un placer, un honor el poder estar aquí con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Personalmente, una vez me dan el tiempo de predicar, yo sé que el tiempo pasa rápido, me gusta aprovecharlo al máximo, así que ya luego usted se va a poder sentar. Mientras tanto, abra su Biblia conmigo y vamos a ir a un libro de la palabra del Señor, que de hecho es el primero de los evangelios, Evangelio según San Mateo, gloria al Señor. Y vamos a ir a un pasaje al cual los pentecostales del nombre de Jesús casi no leemos, gloria al Señor. Y es Mateo 28, 19, gloria a Dios. Así que algo importante Dios tiene para nosotros. Quiero advertirle, no se preocupe. Yo soy nacido, gloria al Señor, soy del nombre del Señor Jesús. Mi padre fue pastor, gloria al Señor, en el país del Salvador, de los primeros pastores fundadores de la iglesia. Así que hay personas que le da temor leer este pasaje, pero hoy lo vamos a leer y algo importante Dios tiene para nosotros en esta mañana, gloria al Señor. Libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Leemos en el nombre del Señor Jesús su palabra, que a la letra nos dice de esta manera, gloria al Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Las palabras principales sobre las cuales yo quiero meditar en esta noche es, gloria al Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ayúdeme a orar, gloria al Señor, ore por mí para que Dios me use y que usted salga bendecido en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos concedes el privilegio, la oportunidad de estar, Señor, en este lugar, en esta congregación. Padre Celestial, usa mi lengua, usa mis labios, Padre Celestial. Pon pensamientos adecuados en mi mente para que pueda compartirlos con esta congregación que ha venido sedienta, Señor, de poder escuchar tu palabra, sedientos y hambrientos. Háblanos, Señor, en esta mañana. Todo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí se puede sentar. Y como introducción a este mensaje, gloria al Señor, le pedí al hermano Alan que me ayudara con un video, gloria al Señor. Así que quiero que observemos este video. Y esta va a ser la manera introductoria a este pasaje o a este mensaje que traigo en esta mañana. Gloria al Señor. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo,
Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Amén, gloria al Señor. Bueno, creo que ya con ese video yo podría ya más o menos irme de acá y usted le ha quedado una gran enseñanza, pero no lo voy a hacer así, gloria a Dios. Todavía tengo cosas más por compartir, gloria a Dios. Pero precisamente esa es mi intención en esta mañana, gloria a Dios. Y el tema bien podría ser creyente o discípulo. Sin embargo, el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, gloria al Señor, es el secreto de una iglesia fértil, gloria al Señor. El secreto de una iglesia fértil. Cuando hablamos de secreto, hermanos, estamos hablando de algo que no ha sido descubierto, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Y a menudo las personas andamos detrás de los secretos. No sé, las mujeres, por ejemplo, gloria al Señor, al menos las que yo conozco de mi iglesia, andan detrás del secreto de la eterna juventud, gloria al Señor. Entonces, si dicen, ¿cuál es el secreto? Y dicen, ¿será que lo tiene Maribel Guardia o lo tiene? ¿Quién será que tiene el secreto de la eterna juventud? Otras mujeres andan buscando el secreto de la belleza, gloria al Señor, y piensan que se encuentra en los grandes diseñadores y etcétera, etcétera, gloria al Señor. Pero déjeme decirle que los secretos sí realmente existen, gloria al Señor. De hecho, por ejemplo, grandes compañías como la compañía del McDonald's tiene un secreto, la compañía de la Coca-Cola tiene su secreto, y de hecho son secretos reales y son secretos donde está, digamos, escondida la fórmula. Tal vez la Pepsi-Cola alguna vez quiso el secreto de la Coca-Cola, pero no pudo, solamente llegó hasta cierto nivel. Tal vez el Burger King quiso el secreto del McDonald's, pero solamente llegó hasta cierto nivel. Porque estos secretos son propiedades intelectuales y están escondidos. No crea usted, están escondidos en cajas fuertes. Son el secreto mejor guardado. Y eso es lo que mantiene a la compañía exitosa. Sin embargo, hermanos, yo quiero hablarle acerca del secreto de una iglesia fértil en esta mañana, gloria al Señor. Y alguien se preguntará, ¿acaso hay un secreto? Pues mire, en verdad, en este caso el secreto no es porque Dios o nuestro Señor Jesucristo quiso dejarlo como un secreto. Más bien el secreto está en que nosotros hemos visto el secreto, pero no lo hemos entendido, gloria al Señor. Y este pasaje, Mateo 28, 19, lamentablemente es un pasaje que ha creado muchísima confusión y el cual, digamos, una vez alguien escucha este pasaje, piensa que vamos a estar hablando de doctrina y piensa que inmediatamente iremos a Hechos 2:38. Entonces, en iglesias de otra denominación, este es su pasaje favorito. Para nosotros, nuestro pasaje favorito es Hechos 2:38. Entonces, como que tenemos dos espadas. Nosotros tenemos Hechos 2:38, los otros tienen Mateo 28, 19. Y llega un punto en que algunos que somos bien del nombre de hueso colorado, casi que nos hubiera gustado que Mateo 28, 19 no esté en la Biblia.
Otros empiezan a buscar información y dicen, parece ser que Mateo 28:19 no es un pasaje auténtico. Y así, hermanos, yo le digo porque he vivido en el evangelio todo el tiempo. Sin embargo, déjeme decirle una cosa. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda la escritura. Y yo creo que Mateo 28:19 fue inspirado por Dios. Lamentablemente, ahí se encuentra un secreto que cuando no lo descubrimos, entonces nosotros lo mal interpretamos, lo mal usamos y usamos el pasaje para otro tipo de cosas. Pero el secreto del que yo estoy hablando es precisamente no la parte que hace alusión al bautismo, a pesar de que ahí hay un gran misterio, que nosotros sabemos que ese es el mandamiento y después el cumplimiento está en Hechos 2:38. Pero aparte de eso, hay otro secreto. Y al no leer el pasaje, entonces nosotros nos vamos por la vida como cristianos sin exactamente saber cuál es lo que ahí se encuentra y lo que Dios nos quiso decir. Gloria al Señor. Y precisamente eso se encuentra en las primeras frases donde dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Toda iglesia, todo pastor sueña con tener una iglesia fértil. Y cuando decimos fértil, estamos hablando, hermanos, de aquello que trae a vida más cosas. Si son plantas, traen a vida más plantas. Si es el vientre de una mujer, trae a vida a otros seres humanos. Gloria al Señor. Si es un negocio, trae a vida más negocio y mayores ganancias a su dueño. Pero si es una iglesia, debe traer almas. El Señor Jesucristo, siendo un niño, dijo: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto es un negocio. Este es el negocio de las almas. Y como todo negocio, no puede ser infértil. Una mujer que es infértil busca los mecanismos porque sabe que necesita, a pesar de que traer a luz un niño es algo doloroso, pero es una maravilla, gloria al Señor. Es un privilegio que Dios solamente dejó en las mujeres, el poder traer más vida en su vientre. Entonces las personas buscan métodos actuales para poder dar a luz niños, porque para nadie es un orgullo ser infértil. Y si no lo es para la mujer, para el hombre, gloria al Señor, que también hay hombres infértiles, tampoco lo debe ser para nosotros como iglesia. Gloria al Señor. Una iglesia tiene que estar dando constantemente nuevos hijos. Gloria al Señor. El hermano mencionaba de unos jóvenes que andan por ahí en una misión, gloria al Señor, que fueron a otro lugar. Pero yo le digo una cosa: yo me he criado en el evangelio, y si hay algo que a mí no me guste, no solamente acá o en cualquier lugar, es que hayan sillas vacías en la iglesia. Yo pienso que deben haber más hermanos que sillas en la iglesia, gloria al Señor. Pero eso no pasa solamente acá, eso pasa en todos los lugares, pasa en mi propia iglesia, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando yo observo algo así, yo digo: realmente todavía hay más por hacer. Todavía Dios tiene más almas que conquistar. Y esas sillas a mí me dicen: aquí hay espacio para personas que todavía no han conocido del Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. El video que mirábamos hace un momento nos habla, hermanos, acerca de dos factores. Y en el video se habla acerca de lo que es ser creyente y ser discípulo, gloria a Dios. Y el secreto de una iglesia fértil, de una iglesia que crece, precisamente, para mi entender, está en esa frase: discípulo. ¿Quién es un discípulo? Gloria al Señor. Discípulo, hermanos, es una palabra que quiere decir estudiante, alguien que asiste con frecuencia a una institución para ser educado, para ser instruido, gloria al Señor. Curiosamente, es una palabra que se usa poco en las iglesias hoy en día. En las iglesias usamos más a menudo la palabra líder. Pero yo quiero mostrarle a usted algunas digamos, circunstancias curiosas que yo me he encontrado en mi caminar en el evangelio. Una de ellas es que la Biblia que nosotros más usamos es la versión, Reina Valera 1960. Y en la versión Reina Valera 1960 usted no encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra líder.
Curioso. Tal vez en otras versiones sí, porque hay palabras sinónimas. Un pastor es un líder, un anciano es un líder, un diácono es un líder. Y tal vez para sustituir estas palabras usted la encontrará en otras versiones. Sin embargo, en la versión Reina Valera 1960 no se encuentra la palabra líder. Pero sí se encuentra en muchas veces la palabra discípulo. Gloria al Señor. Y a veces me pongo a pensar por qué en los tiempos modernos la palabra líder es usada. Y yo no vengo aquí, hermanos, a cambiar su manera de hablar y no vengo a cambiar nada. Yo solamente soy un invitado acá. Los cambios oficialmente los hace el pastor de la iglesia. Yo solamente vengo a hablar aquí de lo que a mí me ha funcionado y de lo que a nosotros nos está funcionando. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos la palabra líder, es una palabra que es muy, hoy en día hay escuelas de liderazgo. Hoy en día la palabra líder es una palabra que como que llama la atención y que las personas, cada quien desea ser un líder, gloria al Señor. Sin embargo, también, a pesar de que tiene muchas cosas positivas y hay mucho de positivo en el liderazgo y en ser líder, también tiene algunas cosas un poquito negativas. Y lo negativo quizá puede ser el hecho de que una persona que se dice líder puede llegar a sentirse como más agrandado de la cuenta. Y al sentirse más agrandado de la cuenta, entonces puede llegar a perder la visión, gloria al Señor, y la razón principal por la que se le puso en ese lugar. Así que yo me doy cuenta que en las iglesias, esto es por experiencia personal, hay muchas personas a veces, tal vez, esperando, digámoslo en términos más populares, que ruede la cabeza de alguien. A ver si este año rueda la iglesia del copastor. Y ponen a alguien más, o de repente me ponen a mí, a ver si rueda la cabeza de la líder de damas, o del líder del departamento de música, o del líder de multimedia. Vamos a ver de quién rueda la cabeza, porque resulta ser que hay personas y con algunas razones, esperando tal vez que en su iglesia un día ellos puedan tener un lugar de esta índole. Sin embargo, nadie se pelea por ser discípulo. Discípulo es una palabra que yo no quiero, o sea, discípulo, no, si eso es para cuando uno, para principiantes. O sea, discípulo yo, no, si yo nací en el evangelio, yo soy hijo de pastor, yo ser discípulo, gloria al Señor. Sin embargo, déjeme decirle una cosa bien interesante. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, Él no vino a establecer una escuela de liderazgo. Él vino a establecer una escuela de discipulado. Denle un aplauso al Señor. Oiga bien, Él no vino a establecer una escuela de liderazgo. Y tengo palabra de Dios que me respalde en esta mañana. Él vino a establecer una escuela de discipulado. Él no vino detrás de multitudes, gloria al Señor. Él solamente eligió 12 personas. Normalmente los líderes quieren liderar a multitudes. Las personas se sueñan en verse enfrente de una congregación numerosa o en un estadio predicando y que la gente se aplauda y digan amén, aleluya, gloria al Señor, y que después se miren los comentarios: tremenda predicación, tremendo aquí, tremendo allá, tremendo siervo del Señor. Pero el mejor de los maestros, que bien podía acumular la multitud que quisiera, solamente vino a buscar 12. Y de paso, no fueron 12 que querían seguirle a Él. Él los buscó a ellos. Él les dijo: ustedes no me vinieron buscando a mí, yo los elegí a ustedes. Allá fue al mar de Galilea y encontró a 3 discípulos. Allá después Pedro le dijo a su hermano Andrés, y este después vino al Señor. O sea, todos llegaron porque el Señor los eligió. Luego la palabra del Señor dice que empezó a trabajar con ellos por 3 años y medio aproximadamente. Óigame, estas sí eran clases intensivas. Hoy en día nosotros vamos a clases como las que ya se avecinan acá en el CTM, gloria al Señor. Uno está aquí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y uno sale hasta con dolor de cabeza. Y lo terrible es después de la comida del mediodía, ¿cómo aguantar? ¿Sí o no? A mí me tocó estar, gloria al Señor. ¿Cómo aguantar sin que usted se duerma en la silla? Sin embargo, gloria al Señor, usted dice: wow, estoy tomando clases, me estoy capacitando. Sin embargo, estos discípulos tenían clases 24/7, como alguien diría.
24 horas al día, 7 días a la semana. No había break, no había descanso. Y el Señor no solamente les hablaba de manera didáctica, sino que les enseñaba de manera práctica. Por ratos era lo teórico, por ratos era lo práctico. Por momentos los tenía ya en el monte de las bienaventuranzas, enseñándoles. Mire que las bienaventuranzas es el sermón más grande que el Señor predicó. Cubre desde el capítulo 5 hasta el 7 de San Mateo. Ese es el sermón completo, gloria a Dios. Y ahí estaban los discípulos aprendiendo del Señor. Pero luego venía la práctica. Luego, después de haber recibido la teoría, el Señor los llevaba de pueblo en pueblo para empezar a practicar. Y luego el Señor una vez dijo: bueno, están 12 ustedes, son muchos, muy amontonados andan todos aquí. Vamos a hacer 6 grupos de 2. Y mandó a los 12, de 2 en 2. Y les dijo: no se provean de nada, no lleven doble alforja, no lleven doble de nada. Váyanse así. Y mi Padre se va a encargar de suplirles de lo que ustedes necesiten. Allá iban los 12, me imagino todos timoratos y pensando: ¿y ahora qué? De 2 en 2. No estaban acostumbrados, solo estaban acostumbrados a ver cómo el maestro hacía las maravillas. Luego ya no eran 12, luego eran 70. Otra vez el Señor dijo: 35 grupos de 2. Otra vez la fórmula de 2 en 2. Mandó otra vez a los 70. Y allá venían emocionados: Señor, los demonios se nos sujetaban. Señor, tales y cuantas cosas hacíamos. El Señor dijo: no se alegren por esas cosas, no se regocijen por esas cosas. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Existió un señor italiano, no recuerdo bien de dónde, pero llamado Pareto, gloria al Señor, el apellido. Y este hombre era inteligente y descubrió algo interesante que existe en el mundo. Y a lo que él descubrió después se le conoció como la ley de Pareto o el principio de Pareto, gloria al Señor. Y este principio dice cosas interesantes que usted que usted se puede percatar de ellas en el diario vivir. Y por ejemplo, es de que el mundo funciona en términos de 80-20. Por ejemplo, no siempre es exacto, a veces puede ser 75-25, a veces puede ser un poquito más, un poco menos, pero siempre es así. ¿Qué significa esto del 80-20? Que por ejemplo, él descubrió que el 80% de las personas del mundo, o mejor dicho, el 20% de las personas en el mundo tienen el capital en su mayoría y el 80% son pobres. El 20% produce la mayoría de los trabajos. Y esto usted lo puede hacer en diferentes. Se dice que también en nuestras casas, nosotros solamente caminamos en nuestras casas, independientemente que sean grandes o pequeñas. Normalmente hay un espacio el cual nosotros caminamos el 80% y hay otras áreas de nuestra casa que solamente las recorremos en un 20%. O sea, esto se da en diferentes áreas. Usted puede ir mezclando los factores, pero hay algo interesante. Y es lo que yo quiero remarcar en esta mañana. Y es de que parece ser que este principio también aplicó a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y este principio nos dice de que, por ejemplo, el Señor Jesús, el 20% o un porcentaje mínimo, si usted lo quiere llamar así, fue con quien Él dedicó el 80% de su tiempo. Sin embargo, con el 80%, Él solamente dedicó un 20%. ¿Quiénes eran esa minoría con la que Él utilizó el 80% de sus 3 años y medio de ministerio? Adivine quién. Los discípulos. Con los discípulos el Señor compartió más tiempo, ya sea el 80, el 75, no tengo la cifra exacta, pero con los discípulos el Señor compartió la mayoría de su tiempo. ¿Y sabe usted con quiénes el Señor pasó la minoría de su tiempo? Digámoslo un 20%, por así decirlo. Con las multitudes. Las multitudes venían a Él. Pero cuando las multitudes venían, el Señor les decía: escuchad palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves de rapiña y se llevaron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, creció por un momento, pero como no tenía profundidad de raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos, pero creció. Pero cuando los espinos fueron más potentes que la semilla buena, pues absorbieron el producto. Y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero la gente se quedó, así como nos quedamos muchos de nosotros en la iglesia cuando no nos explican más. Y usted dice, ajá, ¿y eso qué quiere decir? Y de repente el predicador se fue por otro lado. Usted dice, y si hay amigos aquí en la congregación, sí, algo entiendo, pero no sé exactamente qué quiere decir. Alguien dijo, ¿cómo podré entender si no hay quien me diga? Entonces las multitudes se iban en blanco. Y decían, no entendemos eso. ¿Acaso nos está hablando de agricultura el Señor? Y se iban sin entender. Y también los discípulos se quedaban sin entender. Y el Señor les decía, vengan ustedes acá. Yo les voy a explicar lo que quiere decir la parábola del sembrador. Entonces el Señor venía, se sentaba con sus discípulos y los discípulos se sentaban alrededor de él. Y el Señor empezaba a decirle, esto quiere decir la parábola del sembrador. La parte que cayó junto al camino es tal, la parte que cayó en las piedras es tal, y así sucesivamente. Entonces le decían los discípulos, Señor, las parábolas son historias bonitas, pero a veces no se entienden. A veces no sabemos exactamente todo lo que quiere decir con una parábola. ¿Por qué les hablas en parábola? ¿Qué les quieres decir? Y el Señor le dijo, porque a las multitudes, a los creyentes. ¿Sabe usted que creyente no es una mala palabra? Creyente simplemente quiere decir alguien que cree. Pero si usted es creyente, no se sienta muy gozoso porque hasta Satanás es creyente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son creyentes. Ateos solamente son un par de gente que no se ha dado cuenta que el mero Satanás es creyente y sus demonios. Entonces solamente ser creyente no sería motivo para estar nosotros halagados. Entonces el Señor le dijo, para las multitudes, para ellos no está dado el conocer los misterios del reino, pero para ustedes los discípulos sí. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso Él venía y se tomaba tiempo para explicarle a los discípulos, gloria al Señor. En el capítulo 5, verso 1 de San Mateo dice, viendo la multitud, el Señor Jesús no es que se abocó a la multitud y dijo, espérenme muchachos por ahí porque quiero aprovechar este montón de gente. No, viendo la multitud dijo, algunos andan porque quieren comer, otros andan porque quieren ver milagros, otros andan porque no tienen nada que hacer en sus casas. Y le dijo a sus discípulos, muchachos, síganme, nos vamos al monte. Dejó las multitudes el Señor solas. Así me dice a mí este pasaje, dice, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Las multitudes, no, vinieron a él sus discípulos. Cuando el Señor subió al monte, porque las multitudes solamente lo querrán seguir a usted hasta cierto nivel, en el llano, donde no hay mucho esfuerzo por hacer. Pero si ya toca subir gradas y decir, bueno, es que yo quiero escalar una posición. No, yo hasta aquí puedo, ya más adelante yo no. Pero el Señor dijo, bueno muchachos, ¿ustedes son mis discípulos? Sí, Señor. Bueno, subamos al monte. No estaba fácil, pero había que subir al monte. Pero en el monte estaba el secreto. En el monte estaba el alimento que no era para las multitudes. Para las multitudes el Señor solamente le daba las migajas. Y alguien diría, ¿milagros? ¿Resucitar muertos? Esas son migajas para el Señor, hermano. Si eso el Señor lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Las migajas eran para las multitudes, pero lo bueno, la esencia del evangelio era para sus discípulos. Gloria al Señor. Lo bueno era para sus discípulos. Hay una historia con la que yo creo que mejor yo podría representar lo que le estoy hablando en esta mañana. Y es la historia de los 5,000 que fueron alimentados. Gloria al Señor. 5,000 personas fueron alimentados de un solo golpe, de una sola vez. Y aquí aparecen detalles bien importantes que usted y yo no debemos de pasar por alto en esta mañana. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que había una cantidad de gente. Oiga, y me llama la atención lo que dice uno de los libros de la Biblia. Mire, curiosamente esta historia a la que le hago alusión en esta mañana es una historia que se encuentra en los 4 evangelios. Usted sabe que hay historias que solamente se encuentran en 2 evangelios. Por lo general Juan obvia y no menciona muchas de las historias.
Pero en esta ocasión hasta Juan narró esta historia. Algo hay aquí que hasta Juan no quiso pasar de escribir el libro sin incluir esta historia. Y es la alimentación de los 5,000. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de que el Señor viendo las multitudes, oiga esto, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. La otra palabra sinónima de compasión es lástima. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las miraba como ovejas sin pastor. Así el Señor considera a las multitudes o a los creyentes como ovejas sin pastor. Y esos son los que más cuesta trabajar en la iglesia, ¿verdad? Como con aquellos hermanos sin pastor. Gloria a Dios. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas sin pastor. Sin embargo, deja por un lado y dice a sus discípulos: no quiero que estas pobres ovejas sin pastor se vayan a sus casas sin comer. Es muy tarde y tengo compasión de ellos, se van a desmayar en el camino. Y viene a sus discípulos y le dice: tenemos que darles de comer. Y viene uno de los discípulos, no sé si habrá sido Tomás, el que siempre dudaba más de todo, dijo: Señor, 200 denarios, el salario de todo un año de trabajo para un trabajador, no alcanzarían para comprar suficiente comida y darle a toda esta gente. 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Y eso, si multiplicamos por 3 solamente, ahí nos salen 15,000. Gloria al Señor. Entonces, pero viene un discípulo y dice: mira, Señor, por ahí me encontré este chamaco, me encontré este niño que tiene 2 pececillos y 3 panes. Pero ¿qué sería esto para semejante? Si esto solo me lo como yo, quizás dijo, con el hambre que me ando. Y si es que el niño quiere compartir conmigo, le doy su pedacito ahí, gloria al Señor. Y dijo: ¿pero qué es esto, Señor? Y dijo el Señor: algo es esto, muchachos. Y dijo: ¿saben qué? Manden, oiga, el Señor hablando a los discípulos: hagan que la gente se siente en grupos de 50. ¿Usted sabe lo que sería dividir 5,000 entre 50? Usted sabe, sin andar micrófonos ni megáfonos y a pura garganta, tener que, oigan, el Señor dice que se armen grupos de 50 porque Él los va a alimentar. Y usted sabe cómo somos gente renuente. ¿A dónde? No hemos visto semejante comida acá, grupos de 50. Sí, el Señor así. ¿Se imagina usted el trabajar que hubo en armar grupos de 50 de un aproximado de 15,000 personas? Los niños, ¿cómo cuesta controlarlos? A las mujeres, por otro lado, ¿verdad? Que están ahí con sus amigas hablando y que cuesta también. ¿Se imagina usted lo difícil que fue aquel tema? Pero los discípulos se tomaron a la atrás: 50 aquí, 1, 2, 3, 50, ok. Ya 50 aquí, otros 50 aquí, ok. Ya cuando, quién sabe cuánto tiempo les tomó formar los grupos de 50. Ya cuando ya estaban, ya con solo eso era para estar cansado, hermano. ¿No le parece? El Señor les dijo: muchachos, ¿ya todo listo? Sí, Señor, finalmente. Grupos de 50. Han de haber dicho: estamos tan cansados que de los de 50 quizás va a elegir un representante para que este haga algo entre ellos ahí. Y el Señor le dijo: muchachos, la siguiente fase del plan. Ajá. Yo voy a empezar a repartir la comida y ustedes, los discípulos, van a ir a repartirla a los grupos de 50. No era suficiente con armar los grupos, ya eso me cansó a mí lo suficiente, Señor. No, pero ahora ustedes, se pone usted a pensar en 12 o 70, no sé cuántos discípulos hayan sido, tomar la misión de ir por cada grupo de 50. Si los hermanos que pasan recogiendo la ofrenda se cansan, imagínese usted ir por grupos de 50 y repartiendo panes y peces y todo lo demás, y aquí para allá. Y hay que contar que también ellos andaban hambre allá. Y lo que veían que el Señor sacaba, ¿y de dónde? De 2 panes. Pero y ellos, y el Señor aquí repartiendo y todo lo demás. No sé de dónde el Señor está sacando, pero aquí hay abundancia de comida. Hasta que se le dio comida al último, ellos dijeron: Señor, hoy sí, podemos comer nosotros, hoy sí coman ustedes. Pero aligérense porque luego les toca recoger los desperdicios. O sea que ni tan siquiera la comida de ellos podía ser tan así placenteramente, porque luego había que andarle para recoger los desperdicios. Y usted sabe que los desperdicios la gente no los deja así amontonaditos en grupos bien ordenados. Usted sabe que el desperdicio está, como alguien diría en inglés, all over the place. Está en todos lados. Eso sí estaba un poco complicado. Pero ahora los discípulos dijeron: ok, nos toca a nosotros. Finalmente nuestra comida. También ellos comieron.
Y el Señor dice: muchachos, todavía hay un par de comida por acá disponible, que no está bien que se pierda. Por ahí en los lugares donde vamos a ir, o denle a la gente para que lleve a sus casas, pero esto no se puede desperdiciar. Recójanlo. Y la palabra del Señor dice que recogieron como 12 cestas llenas de desperdicios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué le dice a usted esta historia, hermano? Mientras las multitudes eran tratadas de una manera, parece que el Señor tenía algo contra los discípulos y no que eran sus amigos. Alguien dirá: no, pues para ser discípulo así el Señor, mejor me vuelvo de la multitud. Porque parece ser que la multitud no se le exigía mucho. La multitud venía, veía milagros, no tenía compromiso, eran alimentados, se la pasaban chévere, como diría alguien. Pero los discípulos, mire, andando aquí, allá, y lo uno y lo otro, y no está tan fácil ser discípulo. Gloria al Señor. Una vez alguien le dijo: Señor, mira qué difícil, le dijo el apóstol Pedro, es tu palabra dura. Le dijo: bájale un par de tonos. Y el Señor le dijo, a Pedro: mira, muchos de la multitud se están yendo. Qué vergüenza que escuchen en los pueblos de que al mejor maestro se le va la gente. Y el Señor dijo: olvídate, Pedro, esta palabra se mantiene así. Deja que las multitudes se vayan. Y le digo: es más, ¿tú te quieres ir con ellos? No, Señor. ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo da testimonio? Y dice, gloria a Dios, hablando acerca de la cantidad de personas a quienes el Señor se les apareció, les dijo, 1 Corintios 15, 5 al 8, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero oiga este dato interesante. Dice que hubo una ocasión, el Señor se fue apareciendo de manera gradual. Una vez a unos, a los que iban a Emaús, otra vez a Pedro, otra vez a otros. Y Pablo dice: por último a mí. Pero hubo una ocasión en que el Señor se le apareció a 500 de un solo. Más de los que estamos aquí. Wow, curioso, ¿no? Ahora, hagamos un pequeño alto, gloria al Señor. ¿Cuántos sabían en el día de Pentecostés? Hasta hay un corito que yo me aprendí de niño: 120 oraban allá en Jerusalén. 120. Oiga, pero ¿acaso Pablo no está diciendo que hubo en estas apariciones el Señor se le apareció hasta a un grupo de 500 de un solo? Y luego a otros grupos minoritarios. Quiere decir que mínimo el Señor se le apareció a cerca de 550 personas. Pero ¿cuántos habían en el día de Pentecostés? 120. Quiere decir que este problema de ser parte de la multitud, o de ser creyente, o de ser discípulo, es un problema, gloria al Señor, que ha sido tan viejo como desde que nació el evangelio. El Señor les dijo a sus discípulos: no se vayan, muchachos, de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ahí estaban los 500 escuchando, ahí estaban los otros. Pero algunos dijeron: no, yo dejé allá mis vaquitas en el campo a esta altura, quizás hasta se me perdieron. Otro dijo: no, yo dejé mis cultivos y no, capaz que esto ya se me arruinó. Yo digo: esto del Espíritu Santo no sabemos qué es. Yo me regreso a mi ciudad, a Galilea o a donde quiera que fueran. Pero 120 dijeron: no regresemos, quedémonos, esperemos la promesa. Algo bueno hay en esto. Si el Señor ha dicho que esperemos, esperemos. Entonces, de ese 500 y montón de gente, ¿cuántos verdaderamente eran discípulos? Se me hace que habían como más de 300 creyentes, pero discípulos verdaderos habían 120. Estos discípulos, gloria al Señor, que escucharon la palabra del Señor, que obedecieron la palabra del Señor, mire,
recibieron la bendición más grande de todas. Dice la Biblia que cuando vino el día de Pentecostés, estos 120 estaban unánimes todos, en una misma mente, en un mismo sentir. Y de repente, dice la Biblia, vino como un viento recio que sopló con gran fuerza y fueron todos llenos con el poder del Espíritu Santo. No sé si usted está captando la diferencia entre ser creyente o entre ser de la multitud y ser discípulo. Este mensaje tiene una intención. Yo sé que por este lugar han pasado muchos de los más grandes predicadores y yo no formo parte de ellos, yo soy el más pequeño de todos, pero este mensaje tiene nada más una intención, y es cambiar su manera de pensar. ¿Sabe usted que cambiar la manera de pensar es de lo más difícil que un ser humano afrenta? Cambiar nuestra manera de pensar. Para la visión que el pastor tiene para esta congregación, usted necesita cambiar su manera de pensar. Usted tiene a través de este mensaje como verse en un espejo y decir: ¿y yo a dónde estoy? ¿Y yo soy de la multitud? ¿Y yo soy creyente? ¿O yo soy discípulo? Sus actos dicen exactamente quién es usted. El discípulo, gloria al Señor, sirve. El discípulo está a la disposición del maestro. El discípulo está ahí. El discípulo obedece. El discípulo está dispuesto a seguir hasta su maestro, hasta las últimas instancias. Pero el creyente solamente está dispuesto a llegar hasta cierto nivel. Me llama la atención que el Señor alimentó a 5,000, otra vez dice que a 4,000, otra vez dice que las multitudes le seguían y gente decía: nunca ha hablado hombre como este. Pero en el día de la crucifixión, las multitudes brillaron por su ausencia. Y yo estoy casi seguro que muchos de los que alguna vez recibieron alguna maravilla del Señor eran los que se unieron a la multitud y decían: a Jesús crucifíquele y suelta a Barrabás. Porque allá en mi pueblo dicen: a donde va Vicente, a donde va toda la gente. Y lamentablemente así hay muchos. Hermana, ¿y usted para el culto final que el pastor está planeando ir a la iglesia? No, fíjate, yo tengo cosas con mi familia. Pues yo tampoco voy, hermana. Porque la gente va donde va la multitud. Y le dice la esposa al esposo: he escuchado que la iglesia va a estar vacía, nadie va a ir, entonces tampoco vayamos nosotros. La gente son dadas a ir donde va la multitud. Pero el verdadero discípulo dice: no importa, para mí la obra del Señor es primero. Y si el pastor de la iglesia ha convocado que estemos ahí, ahí vamos a estar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ya para ir cerrando, gloria al Señor, me llama la atención lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Y les dice: muchachos, cuando yo inicié mi ministerio entre ustedes, les di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Y dice: es más, ni sois capaces todavía. Mire, es normal que cuando un niño nace se le debe de beber leche. De hecho, es el primer alimento. De hecho, Dios lo puso en la madre para que inmediatamente alimente a su niño, gloria al Señor, con leche. Es el primer alimento, el alimento. Pero imagínese ya un viejo como yo, prendido del pecho de la madre, eso se mirara hasta, yo creo que hasta raro, ¿no? Eso sí que sería que hasta de sacarlo por la televisión, y un caso así. Incluso niños yo he visto niños de una primita que yo tenía, que ya tenía como sus 7 años todavía. Y uno dice: wow, eso ya está normal. Pero es normal en un niño. Y cuando un niño, espiritualmente hablando, nace, el pastor y las personas que trabajan con él le dan un alimento parecido a la leche. Algo que no cuesta digerirlo. Le hablamos parábolas, le hablamos de bendición, le hablamos de lo que Dios tiene para él, para su vida. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y usted dice: wow, qué rica es la leche espiritual. Dicen que el evangelio es difícil, pero yo esto lo siento súper suave. No me están hablando cosas difíciles que yo no pueda hacer. Al contrario, me están hablando bendiciones, y eso me gusta a mis oídos. El problema es cuando el tono de la predicación comienza a cambiar. Diezmos, ofrenda, oración, lectura de la palabra del Señor, no dejando de congregarse. Y usted dice: como que esto ya está medio complicado. O sea, yo tengo que pasar en la iglesia todo el tiempo. Pues yo tengo cosas que hacer. Y ahí le están tirando a uno para que, no, pues así ya no me gusta.
O dicen, tal día no voy porque es día de enseñanza y ese día le dan a uno pero parejito ahí. Gloria al Señor, no voy ese día. Entonces la gente dice, voy a ir cuando hay leche, pero cuando hay comida sólida, a mí no me gusta. Hablan en contra del pecado, hablan en contra de cosas que andan haciendo. Y yo no creo que el Señor esté en contra de esas cosas. Se vuelven teólogos, gloria al Señor. Y ahora piensan que saben más que los que les predican. El apóstol Pablo dice, les di a beber leche porque era normal. Entonces, hermano, el discípulo en sus primeros años de vida en el evangelio, hay que darle leche espiritual. La necesita, como un niño necesita de la leche de su madre. Pero si ya tiene un par de años en el evangelio y sigue queriendo leche y ya no quiere comer comida sólida, entonces ya hay algo malo en esa criatura. Ya hay algo malo en ese discípulo. Como que ahora necesita, así como el niño, ¿verdad? Yo recuerdo con los hijos que con mi esposa hemos tenido, llega un momento en que mi esposa ha intentado cambiarle los líquidos por algo como que a los niños no les gusta al principio. Sí les gusta la leche porque es fácil de digerir, hasta acostado viendo su tablet, ya están tomando su leche, pero para comer comida hay que soltar la tablet, ¿sí o no? Y hay que usar las manos. Esto está muy complicado, agarrarla yo, masticarla, tragar. No, yo me doy algo tomadito, gloria al Señor. Así pasa a los hermanos, gloria a Dios. Entonces déjeme decirle una cosa: discípulo o creyente, gloria al Señor. Si usted es discípulo, usted tiene que saber que el nivel de alimentación suyo tiene que ser diferente. Nuestras iglesias son iglesias con muchas personas nuevas en el evangelio. Y claramente que uno de pastor tiene un trato más condescendiente con las personas nuevas. El problema es cuando el que tiene años en el evangelio, cuando el viejo espiritual todavía se quiere ir, como alguien diría, en la misma colada que el niño espiritual. Quiere ser tratado igual. El niño espiritual no viene a la iglesia en Navidad y entonces viene la gente y dice, pues tampoco nosotros. El niño espiritual no viene a la iglesia en el día de acción de gracias y el viejo dice, si estos no van tampoco. Entonces llega un momento en el cual la iglesia va caminando al ritmo de los niños espirituales y no al ritmo de los que deberían ser los adultos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Póngase en pie en este momento, gloria a Dios. El secreto de una iglesia fértil, gloria al Señor. Mandamiento: por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Para quién fue dado ese mandamiento? Ese mandamiento fue dado para todos los discípulos. Y ya sabemos que no solamente eran 12. Ya sabemos que en un momento llegaron a 70. Ya sabemos que después se multiplicaron, gloria al Señor. Pero el mandamiento es: por tanto, id y hacer discípulos. Dicho de otra manera, por tanto, vayan cada uno de ustedes y hagan exactamente lo que yo hice con ustedes. Yo tomé 12, los discipulé, les di teoría, les di práctica, estuve todo el tiempo, les enseñé a ser humildes cuando les enseñé a lavar los pies, les enseñé diferentes cosas como hacer milagros, les enseñé a tener fe, a confiar, etcétera, etcétera. Vayan y hagan exactamente lo mismo ustedes. Oiga, qué cosa más seria esto. ¿Quiénes son todos? El hermano Andrade, el hermano aquí presente, cada uno de ustedes que está en su silla. Este mandamiento nos incluye a todos. O sea, este mandamiento no es para pastores ni era para los apóstoles solamente, era para todos los discípulos. Wow, nos estamos quedando cortos entonces. Porque cada uno de los que estamos sentados aquí necesita ir y hacer discípulos. Bueno, entonces no se trata de ir y nada más formar parte de una iglesia, llegar, gozarme con los que se gozan, sino también ser parte de la producción, gloria al Señor. Ser parte de lo que produce almas en la iglesia. Usted y yo estamos comprometidos a invitar almas para que vengan a la iglesia, para que estos espacios vacíos no estén vacíos, gloria al Señor. Usted y yo. ¿Quién va a traer las almas a la iglesia? Pues nosotros las traemos. Yo sé que ya les han venido a hablar de células, que es la visión del pastor, gloria al Señor. Es la forma como mi iglesia o nuestra iglesia, como usted lo quiera llamar, o como usted lo quiera llamar, gloria al Señor, estamos trabajando.
Somos una iglesia de poco tiempo, gloria al Señor, pero hace poco, recientemente, en los últimos 3 meses hemos tenido 2 cultos del amigo. En el primer culto del amigo fue un poco mejor que la primera vez. Llegaron como cerca de 150 personas solo como visitantes. Tuvimos que rentar sillas, tuvimos que reacomodar las sillas de la iglesia, tuvimos que ver cómo en aquel pequeño huequito cabíamos todos. Cómo hacer espacio para 150, como cerca de 110 adultos y 40 y tantos niños más. Gloria al Señor. Luego en la siguiente ocasión, que fue hoy en diciembre, gloria a Dios, llegaron aproximadamente entre niños y adultos como unos 135 personas. ¿Sabe qué? Usted dirá, ¿y de esos cuántos se convirtieron? Se convirtieron en esta vez como 20 y tantos, la primera vez como 15 y algo. Pero usted dirá, bueno, no es mucho, pero es más que solamente que no tener cultos sin que se convierta un alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a la misma vez es diferente a solamente vivirle predicando la palabra del Señor a los mismos hermanos que predicársela a la gente que realmente necesita, que tiene necesidad. Y esa es la dinámica en la que tenemos que entrar todos. El superintendente de este distrito tiene una visión para este año, gloria al Señor, y él tiene la visión de que hayan iglesias por todos lados, pero no habrán iglesias si no hay miembros, si no hay almas, gloria al Señor. ¿Y sabe usted quiénes son los responsables? Dirá usted, usted y el hermano Andrade, ustedes son los responsables. A nosotros ni nos miren, señores. No, al contrario. Nosotros solamente estamos para predicar la palabra del Señor y también tomar la misma responsabilidad de usted, gloria al Señor. También yo necesito buscar amigos, pero usted necesita buscar amigos. También yo necesito traer almas a el reino del Señor, pero también usted necesita hacerlo, gloria al Señor. El Señor dijo esto y con esto concluyo. La palabra del Señor dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Yo soy nacido en esta organización. Primero amo la obra del Señor, pero luego en segundo lugar amo la organización porque aquí nací, gloria al Señor. Pero a mí me da pesar que nuestra organización ande a la cola, que ande a la cola de grupos, de otros grupos, gloria al Señor. En ministerios musicales, en templos, gloria al Señor, en cantidades de personas. Parece ser que las alabanzas que cantamos nosotros siempre son inspiradas por esos otros grupos. Andamos a la cola, hermanos. Tenemos que revertir eso. La palabra del Señor dice que a nosotros nos ha puesto por cabeza y no por cola. Tenemos que dejar la cola e irnos a la cabeza. Tenemos que ser ejemplo de este mundo, gloria al Señor. No podemos conformarnos. El problema es cuando nos conformamos y cuando decimos está bien, así es y así será siempre. No, Señor, tenemos que cambiar la ecuación. Verdaderamente tenemos que convertirnos en cabezas de este mundo. Basta ya de iglesias vacías. Basta ya de iglesias de 30, de 40, de 30 hermanos. Los miembros tienen que multiplicarse. Nuestras iglesias tienen que crecer. Nuestras iglesias tienen que ser grandes, gloria al Señor. Un grupo que hoy en día se conoce como los Testigos de Jehová iniciaron con estudios bíblicos en su casa. ¿Sabe cómo se llamaban? Se llamaban los estudiantes de la Biblia. Y sin entrar en detalles de quiénes son o qué hacen o si bien o mal, solamente déjeme decirle una cosa. Esta agrupación que inició con grupos que le llamaron ellos los estudiantes de la Biblia, hacer reuniones en los hogares, hacen eventos en México y llenan el Estadio Azteca. Hacen eventos en El Salvador y llenan el Estadio Cuscatlán. Gloria al Señor. Nosotros somos el pueblo del Señor, hermano. Nosotros somos la iglesia del Dios verdadero. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuándo vamos a llenar nosotros la cancha de los Mets? ¿Cuándo vamos a llenar el Yankee Stadium? ¿Cuándo vamos a llenar nosotros el Coliseo de Nassau? Hermanos, si no lo pensamos, si no lo planeamos, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que tener visión, gloria al Señor. Y visión, lo que quiere decir, es la visión de alguien, el pastor. El pastor de la iglesia es el que dirige la congregación. Cuando alguien dice, el pastor pensará así, pero yo pienso así, ¿sabe cómo se llama? División, porque división quiere decir 2 visiones. La visión en una iglesia la lleva el pastor. Él dice, hacia aquí vamos y me siguen. Ahí vamos, gloria al Señor. Siga la visión del pastor en este año que viene y yo estoy seguro que Dios va a bendecir este lugar. Y el día de mañana no vamos a necesitar, gloria al Señor, hacer eventos de varias iglesias para gozarnos. En nuestra propia iglesia, con la cantidad de gente que tengamos, nos vamos a gozar, gloria al Señor. El día de mañana en este mismo local pueden haber 4 servicios el día domingo en el que cada servicio está igualmente de lleno. ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Por qué no? ¿Qué impide? Un lugar muy bonito, un lugar bien preparado. Es muy poco para que solamente se reúna una vez el domingo. Tienen que multiplicarse. Nosotros en nuestra iglesia tenemos que multiplicarnos. Yo no soy el pastor de la iglesia, solamente he venido a tratar de que usted cambie su manera de pensar. Lo demás resta del pastor que los dirige, que yo sé que tiene un gran propósito y un plan para esta congregación. Dios les bendiga a todos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Pastor Cuchilla. Diga, pastor, me cortó esta mañana. Venía muy afilado. Gloria a Dios. Amén. Hay un llamado para discípulos en el día de hoy. Amén. Yo estaba haciendo matemáticas aquí. Si usted divide 5,000 entre 50 son 100. ¿Cierto? Son 100. Y digamos que eran los 12 discípulos más los 70, serían 82. Y si usted lo divide 100 entre 82, le da 1.2. Significando que a cada discípulo le tocaba encargarse de un grupo de 50 y ayudar. Entre 12 repartían otro grupo. Amén. Ahí es la manera que ellos lo hacían, a repartir pan y a repartir peces y a recoger. Mucho trabajo, pero entre todos los discípulos lo lograron. Esta mañana hay un llamado para los discípulos. Si verdaderamente tú quieres ser un discípulo, amén, el compromiso no es conmigo, el compromiso es con el Señor. Pero el Señor está buscando discípulos. Amén. Y yo quiero abrir este altar para todos aquellos que digan, yo soy un discípulo, yo quiero ser un discípulo. Amén. Yo no solamente quiero ser uno más del montón, yo quiero ponerme en las manos del Maestro. Hay una ciudad entera que necesita ser alcanzada. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo necesitan, aleluya, el evangelio. La gente se está suicidando, los jóvenes se están matando. Aleluya, alguien necesita predicar que hay esperanza en Jesús. Dios está llamando discípulos.